Bienvenidos a este primer vídeo de introducción a las tablas dinámicas. Para los que no conozcáis las tablas dinámicas, van a ser una herramienta de Excel que nos va a permitir analizar datos en una hoja de cálculos de Excel. Gracias a ella pues vamos a ahorrar mucho tiempo del trabajo que actualmente hacíamos con las tablas normales y que teníamos que estar escribiendo fórmulas a mano. Aquí vamos a tener muchos cálculos ya automáticos. Además, sobre una misma tabla dinámica podemos cambiar su diseño fácilmente, simplemente arrastrando campos a las áreas que correspondan. Ahora veremos cómo lo vamos a utilizar. Aquí tenemos un documento de prueba que tengo creado con las ventas de una empresa ficticia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para crear una tabla dinámica nos va a dar igual cuál sea su origen de datos, si la tenemos en el mismo documento, si la tenemos en una hoja de Excel distinta, si lo tenemos en un libro distinto de Excel, pero sí que tenemos que tener nuestros datos distribuidos en forma de tabla, es decir, que estén puestos en filas y columnas, como esta tabla que estamos viendo ahora mismo. Para crear la tabla dinámica podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos utilizar un asistente que tiene ya Excel incorporado, en la opción insertar, o podemos crear una tabla dinámica a nuestra medida. Ahora veremos las distintas opciones. Primero vamos a hacer la opción más sencilla, digamos, que es insertar una tabla dinámica recomendada. En la ficha insertar vamos a la zona de tablas y vemos que tenemos aquí el tablas dinámicas recomendadas. Hago clic. Sería la tabla número 1, el origen de datos, ¿vale? Todos nuestros datos. Damos a aceptar. Y aquí, como vemos, nos sale el asistente para tablas dinámicas recomendadas. En la parte izquierda del asistente vemos las miniaturas de las tablas que nos recomienda. Podemos ir haciendo clic sobre ellas y si nos gusta alguna, pues podemos seleccionarla. Por ejemplo, pues vamos a seleccionar esta tabla donde se ve la suma de ingresos por estado. Pulsamos el botón aceptar y automáticamente, si os fijáis, nos lo ha creado en una hoja nueva y ya tenemos nuestra tabla dinámica. De momento no vamos a tocarla, vamos a ver cómo sería la creación de una tabla dinámica de forma manual. Volvemos otra vez a nuestro origen de datos, que sería la pestaña órdenes de compra. Lo ideal cuando vamos a crear una tabla dinámica, no lo he comentado antes, es estar al menos en una celda de la tabla. Así venimos, pulsamos tabla dinámica, ahora vamos a hacerlo de manera manual, pulsamos y fijaros, ya directamente nos ha seleccionado la tabla, que antes directamente no lo había seleccionado. Selecciona la tabla y tenemos varias opciones, pues podemos usar alguna fuente de datos distinta, si no fuera la tabla o rango que nosotros queremos. Y nos dice que elijamos dónde queremos colocar el informe, si en una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. Lo vamos a hacer en una hoja de cálculo nueva. Le damos a aceptar y nos crea la siguiente menú, bueno, las siguientes opciones. Tenemos una tabla vacía y nos sale aquí el área de campos de tabla dinámica donde podemos jugar a arrastrar. Estos son los campos disponibles que están en nuestra tabla y podemos jugar a arrastrar aquí a distintas áreas. Tenemos el área de filtros, el área de columnas, área de fila y área de campo de valores. Ahora veremos para qué vale cada uno. Empezando por este último que he comentado, el campo de área de valores, aquí pondremos los campos sobre los que queremos que se realicen cálculos. Normalmente, por defecto, Excel pondrá la suma, pero veremos que tenemos otro tipo de cálculos como promedio, desviaciones, el máximo, el mínimo. Ya veremos ahora cuando vayamos avanzando en el temario. En el área de columnas y el área de filas arrastraremos los campos que queremos que Excel utilice para organizar nuestra información. Lógicamente, pues en las filas los campos que pongamos en las filas aparecerán en las filas y las columnas pues serán los campos de columnas. Ahora lo veremos. Luego tenemos el campo filtro, que no es obligatorio, pero veremos cómo al arrastrar un campo ahí nos aparecerá unas celdas especiales donde podemos filtrar
cómodamente los campos que pongamos aquí. Vamos a ver cómo podemos crear nuestra tabla dinámica. Aquí tenemos las columnas disponibles. Le damos a, por ejemplo, estado para crear la que hemos creado antes. Estado. Si pincho en el check, vemos que automáticamente me va a dar puesto en la columna filas, en el área filas. Vale, aquí Excel, pues él hace un estudio y más o menos decide dónde poner, dependiendo del tipo de dato, dónde poner cada columna que seleccionamos o cada campo que seleccionamos. Si seleccionamos ahora un dato numérico, por ejemplo los ingresos, hacemos clic, veis, nos lo coloca directamente, al ver que es un numérico, nos lo coloca directamente en el campo valores, ¿vale? Aquí en el área de valores. Entonces tenemos la misma tabla que habíamos creado automáticamente antes, ¿vale? Podemos ver también una cosita interesante. Vamos a quitar un momento el campo estado, lo quitamos, entonces me deja solo la suma de ingresos, pero bueno, es algo temporal. En vez de seleccionarlo del check, podemos coger el campo y arrastrarlo al área que queramos, al área fila, por ejemplo, aquí, estado. Podemos coger otro campo, por ejemplo, vamos a coger el campo ciudad y vemos que podemos arrastrarlo a las filas o eliminarlo, o lo podemos coger y arrastrarlo a las columnas. ¿Vale? Lo poner en esta disposición, vamos a eliminarlo, lo eliminamos. Como habéis visto, con estos sencillos pasos hemos creado una tabla dinámica. No importa los datos que tenga la tabla dinámica, siempre lo vamos a crear de la misma manera, arrastrando campos a valores, filas y columnas, y si queremos pues algún filtro. Aquí esto lo veremos en otro vídeo. Lo importante a la hora de crear una tabla dinámica es que tengamos claro qué información queremos representar, para de esta manera saber dónde tenemos que colocar cada campo de los que tenemos disponibles en nuestra tabla original. Espero que os sirva de ayuda este primer vídeo sobre creación de tablas dinámicas y podéis seguirme en el canal para seguir viendo vídeos que vaya subiendo referentes al mundo de Excel.